Bienvenidos a todos a la mesa número 5 de estas novenas jornadas de salud mental y consumos problemáticos del Hospital Bonaparte. Mi nombre es Cristian Rivero, voy a estar coordinando esta mesa que lleva por título Relatos de Experiencia. Vamos a estar presentando 5 trabajos, hay uno que todavía no sabemos si va a poder concurrir, así que en principio serán 4, pero si todo sale bien podemos pasar a los 5. Estamos, como saben, un poco retrasados con el tema del tiempo, así que voy a tratar de ser lo más estricto posible con que se cumpla la cantidad de tiempo para cada una de las exposiciones, para que lo puedan hacer todos y sobre todo porque a las 5 más de una persona tiene otros compromisos y me gustaría que podamos terminar. Así que vamos a empezar por el primer trabajo, que pertenece a compañeros de la RISAM de aquí del hospital, así que muy orgulloso de presentarles. El trabajo se titula Entramados, una experiencia en una residencia interdisciplinaria en salud mental. Lo van a estar presentando, los autores son Macarena Rocío García, Iván Cardoso, Melissa Scampini y Julieta Melissa Avesio, si pueden ir acercándose. Yo les aviso cuando falten 5 minutos y 1 minuto. Bueno. Ya está. Hola. Ay. Bueno. Buenas tardes. A ver si aparece la presentación. ¿Cómo es esto? Ahí está. Ok. Bueno, como previamente dijo Cristian, el nombre de nuestro trabajo es Entramados en una experiencia en una residencia interdisciplinaria en salud mental. Los autores, como previamente mencionamos, podemos destacar además que son de una disciplina diferente cada uno, quedando dentro del grupo una trabajadora social, una psicóloga, una terapista ocupacional y un enfermero. Bueno, comenzamos. Bueno, como verán ahí, la palabra grande, interdisciplina, el nombre seguramente ya les dio ahí la pista, es el eje de nuestro trabajo. Un poco contarles que la idea de hoy es traer la experiencia nuestra del primer año de la RISAM. Pretendemos como compartir algunas de las reflexiones y las preguntas que nos fueron surgiendo en este transitar a medida que nos fuimos insertando en los diferentes dispositivos del HOSPI y que fuimos como conformando equipos. Bueno, todo esto lo vamos a decir desde un posicionamiento de resis, de residentes, que después vamos a ir como contándoles. Y la idea como más importante es quizás aclarar que la propuesta no es que sean como respuestas acabadas, sino por el contrario, como seguir como buscándole respuestas a algunas preguntas e ir desarrollando algunas ideas. Bueno, como introducción queríamos hacer un poquito poner en luz el trayecto que vamos a tomar a partir de la formación universitaria. El primer acercamiento a la salud se orienta desde la formación universitaria, las herramientas aprendidas disciplinares y otros aspectos formativos teóricos, todas las herramientas con las que nos formamos para ser profesionales de una disciplina en particular. Sin embargo, la disciplina en sí excede a la representación de cada persona sobre ella, cada persona desde sus particularidades, posturas, ideologías, representa un recorte de la disciplina en la que se formó. Esto sería, desde lo personal, lo que cada uno trae inicialmente al trabajo asistencial, generalmente. Acá podemos poner en luz quizás o interpretar un primer choque entre lo que es lo teórico y lo práctico, siendo que la complejidad de las situaciones con las que nos vamos a encontrar, por lo general no responden a la visión de una sola disciplina ni de una sola persona, que es incluso más acotado que la disciplina en total.
Ahora bien, en el campo de la salud mental, el trabajo asistencial está reglamentado por la ley que ya estuvimos hablando bastante, que se promulgó en el 2010, la cual promulga y exige el abordaje ampliado desde el trabajo interdisciplinar. Hasta acá podríamos decir que el trabajo interdisciplinar desde lo normativo parecería estar saldado, sin embargo, nuevamente el choque entre la teoría y la práctica puede entenderse desde las complejidades y dificultades presentes a la hora de armar cualquier tipo de equipo, y en este caso particularmente un equipo necesariamente disímil, con no solamente variedad de personas, ideologías y posturas, sino también disciplinas, que bueno, en esta dificultad y conflicto de intersaberes nosotros encontramos a través del trabajo algunas de las potencialidades que queremos ir evidenciando. Algunas de las cosas que se tienen que dar para formar un equipo interdisciplinario, nosotros consideramos que son la necesidad de intersaberes, la variedad, los conflictos, las discusiones, que son muy importantes, y la complejidad en el abordaje de las situaciones, que para nosotros responde en cierta manera a la complejidad de las situaciones que se nos presentan. Y bueno, en todo este barullo de proceso de la conformación del equipo interdisciplinario, que para nosotros es un proceso que todavía no está concluido, ni sabemos si alguna vez va a estar concluido, pero bueno, como ya dijeron antes, la nueva ley de hace 10 años sigue siendo un proceso en su aplicación, y bueno, a este trabajo cae el residente lleno de preguntas a una discusión que está todavía en curso, ¿no? Y algunas de las preguntas que nosotros pusimos en nuestro trabajo, como que tuvimos en nuestro primer acercamiento a la conformación de estos equipos, son, por ejemplo, ¿qué piensan los demás a diferencia de lo que pienso yo? ¿Cómo presento mi trabajo ante compañeros de otra disciplina? ¿Qué es lo que puedo aportar desde lo propio de mi disciplina? ¿Qué se espera de ese aporte? ¿Cuáles son los límites y los alcances de mis aportes? ¿Cómo tomar decisiones cuando se trabaja desde perspectivas diferentes? Bueno, en este apartado un poquito queríamos hablar de nuestra posición como residentes, y queríamos traer algo que quizás no todos saben, que es que para ingresar y concursar una residencia tenemos que rendir un examen, que es el examen del concurso unificado, en donde, bueno, uno lleva preparándolo meses, como requiere mucho esfuerzo, y hay un orden de mérito que, bueno, después nos va permitiendo adjudicar en los diferentes efectores de salud. En realidad traemos esto como importante para resaltar un poco que es una elección nuestra estar acá. Es una elección formarnos en el hospital público, es un posicionamiento ético y político. Elegimos la RISAM, que tiene la modalidad de trabajar con otros, ¿sí? Que digamos es de donde elegimos formarnos. Y es desde ahí donde también decidimos nombrarnos. Algo también para tener en cuenta, que cuando ingresamos en la residencia tenemos un nombramiento de becarios, que eso es algo contractual. Al mismo tiempo somos nombrados profesionales en formación, y nosotros decidimos llamarnos trabajadores de la salud en formación residentes. No nos despojamos de ningún título. Siguiendo en esta línea, posicionarnos desde ahí significa habitar el hospital desde ese punto, ¿sí? Poniendo el hombro, poniendo el cuerpo, considerándonos partes de esos equipos, y queriendo habitar el HOSPI. Habitar el HOSPI implica necesariamente estar dispuestos a atravesar momentos de incertidumbre. La palabra incertidumbre aparece mucho en este trabajo, y el disponernos a eso también, disponernos a los interrogantes, a reconocernos como personas. Planteamos personas sintientes, sensibles e incompletas. Quizás parece un poco polémico, pero lo sensible lo pensamos como aquello que nos permite darnos cuenta de lo que sentimos, pensamos y hacemos con otros. Y lo incompleto como impulso de aprendizaje, que transgrede los límites disciplinares y que potencia una apertura a nuevas perspectivas. Entonces, atravesar esta incertidumbre y el encuentro con lo incierto,
Nos implica también desarrollar estrategias en equipo, tiempo de reflexión, tiempo de escucha. Y ahí aparece para nosotros una estrategia, un recurso de alto valor, que es la RISAM como lugar. Cuando hablamos de RISAM como lugar, hablamos del espacio físico de la RISAM y de todo lo que conlleva ese espacio. Y tenemos una cita de Tuan para compartirles, para entender algo de qué entendemos del lugar. Según Tuan, el lugar es seguridad, significado, valor, arraigo e intimidad. Este autor sostiene que el espacio se transforma en lugar cuando adquiere definición y significado por las personas que habitan el mismo. Y esto se hace a través del tiempo compartido con otros. Tiempo en términos de momentos y experiencias. Habitar los espacios, para nosotros, habitar el HOSPI, disponernos a compartir, disponernos como profesionales y como personas, fue posible a través de la interdisciplina y del trabajo en grupo. Bueno, algunas de las incertidumbres y reflexiones, pensamientos y transitares que nosotros compartimos entre nosotros durante nuestro habitar estos espacios e insertarnos en los mismos. Nosotros las pusimos a modo de testimonios en nuestro trabajo y algunos puntos principales de estos testimonios los queremos compartir con ustedes acá en la presentación y son los siguientes. Los dos primeros hacen un poquito alusión a algo que ya estuvimos mencionando, que tiene que ver con el choque entre lo teórico y lo práctico. En este caso, la formación de grado versus situaciones dinámicas, que podemos decir que la formación de grado responde a lo disciplinar, estricto quizás, y a las situaciones dinámicas como complejas. Un ejemplo de lo que estoy diciendo es la abstinencia de las intervenciones como una postura activa en la que se toma un distanciamiento de las situaciones a las que atendemos como una necesidad para poder atenderlas. Sin embargo, nuestro trabajo sentimos que en la complejidad de las mismas requiere de un nutrirse no solamente de la interdisciplina, sino de los intersaberes que se pueden producir a partir del encuentro entre personas. El siguiente punto surge de forma un poco autorreferencial con las reflexiones que nosotros tenemos en este trabajo y algunas de las que fuimos planteando hasta ahora. Y no es otra, siguen sin ser una conclusión, es otra pregunta que dice: los interrogantes sobre los roles disciplinarios responden a la problemática de salud. ¿A qué venimos con esto? Como queremos plantear nuestra postura como frente a la interdisciplina, quizás en un principio de nuestra inserción en estos equipos y en este trabajo. La interdisciplina se plantea como un problema a resolver, una dificultad, un problema de comunicación, y quizás en el hacer vamos descubriendo que justamente esta disimilitud, esta necesidad de roles no definidos o discutirlos, justamente es la potencialidad. Y bueno, por ahí podemos responder quizás a las problemáticas o no. Y por último, queríamos poner un poco en luz el contexto histórico y preconcepciones asociadas, desde desconocimiento por lo que es el trabajo en salud mental para quizás algunas profesiones de la salud en general que no necesariamente están especializadas por default en la salud mental y cuyos roles asociados a la interdisciplina antes de que existiera estaban más pensados desde trabajos más paralelos o jerarquizados, con roles quizás de control o vigilancia en las instituciones psiquiátricas. Y bueno, lo que fue el choque justamente de estas preconcepciones con el trabajo interdisciplinario y su potencialidad y necesidad en nuestro primer año de la residencia. Por último, a modo de conclusiones no conclusas, queríamos poner más bien aprendizajes, queríamos poner en luz más o menos lo que vinimos diciendo hasta ahora, que nuestro encuentro con la interdisciplina y nuestro interés por conformar estos equipos interdisciplinarios
se fue transformando desde una necesidad de cambiar el punto de vista de cómo formar parte de un equipo interdisciplinario y de simplemente quizás formarlo y ver la potencialidad en nuestras discusiones, nuestras diferencias, nuestra complejidad justamente en la toma de decisiones y en la mirada de las situaciones y los casos. Y bueno, queríamos poner en luz esta potencialidad para responder a la complejidad en este párrafo que más o menos se refiere a lo que dijimos. Que a veces cuando hablamos de complejidad y de potencialidad es como que son palabras que quedan como abstraídas, y quizás este párrafo, que lo pusimos así tal cual, es el último que aparece en el trabajo. Lo queríamos leer porque creo que transmite justamente en el cotidiano qué es potencialidad para nosotros, qué es complejidad. Y bueno, lo leemos, dice así: en el transitar del hacer, en el pensar estrategias, en los acuerdos y los desacuerdos, en el pensar modalidades, posibilidades y limitaciones, en el recibir opiniones, lecturas y comentarios, en el disponer el conocimiento y el desconocimiento también, en la apuesta a la interdisciplina y a los intersaberes que traemos cada uno por el solo hecho de ser personas, en el pensar nuestras participaciones como partes necesarias, en el compartir y en el vivir cada espacio de trabajo como una oportunidad al crecimiento, al conflicto que permite transformar algo ya dado. Bueno, para cerrar queríamos compartir una frase de Elena de la Aldea que un poco sigue en línea de lo que acabamos de decir y también nos parece que es transversal a todo el trabajo. Y dice así: el trabajo interdisciplinario implica una renuncia a la comunidad del orden propio para advertir algo del pensamiento ajeno que resulta distinto y novedoso. Se trabaja como personas que piensan de distintos modos, con distintos sistemas de valores. Y aún así existe algo que nos une, un problema a resolver. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias a los compañeros. El espacio para preguntas va a ser al final de la exposición de cada uno de los trabajos, así que después, en todo caso, si hay alguna cuestión para comentar o preguntar, lo hacemos al final. Vamos a pasar al segundo trabajo de la mesa, que se titula Análisis del trabajo en una sala de internación de salud mental en contexto de pandemia, y las autoras son Mariel Torre y Joana Daniela Lentini. Bueno, hola. Nosotras somos residentes de psicología de un hospital de la provincia de Buenos Aires. Nuestro trabajo está escrito dentro del marco de una rotación que hicimos por una sala de internación, que en realidad es la de nuestro hospital. La rotación la realizamos en el año 2021, terminando el año, digamos. Nos enmarcamos dentro de la Ley de Salud Mental, como ya habrán escuchado en otros trabajos, teniendo en cuenta a la salud mental como un proceso en el que influyen, digamos, varios aspectos, no solamente lo psíquico o lo biológico en el caso, digamos, de la psiquiatría, sino también la cuestión social, ambiental, lo económico, lo histórico. Entonces, nuestra idea, cuando entramos a la sala, era como intentar pensar los casos desde esa perspectiva, desde una perspectiva más integral, no pensando al paciente desde su individualidad nada más, sino dentro de un contexto. Bueno, esa era un poco, digamos, la forma en que pensábamos trabajar y cómo llegamos a la sala. Sin embargo, digamos, con el correr de los días nos fuimos encontrando que la realidad de funcionamiento de la sala era otra, que poco tenía que ver, digamos, con lo que implica la Ley de Salud Mental, sino que era un abordaje más centrado en lo individual del sujeto, con entrevistas psicológicas individuales, pocas veces incluyendo a los familiares, a las amistades, otro tipo de vínculos. Y bueno, digamos, un poco nuestra idea era pensar al sujeto en su contexto, como mencionaba mi compañera, y en ese sentido hablamos también de en qué momento hicimos la rotación, porque, digamos, el 2021, en el momento en que entramos a la sala,
bueno, recién estaba terminando la parte como más dura de la pandemia y había tenido consecuencias a nivel del sistema de salud, por lo menos en nuestro territorio. Los profesionales de las salitas se habían desplazado, digamos, a las guardias de los hospitales generales, lo que implicaba, digamos, una consecuencia en el tratamiento del padecer de los sujetos porque no tenían un abordaje, un lugar donde ser recibidos cuando empezaba su malestar y que recién, digamos, eran incorporados al sistema en un momento muy agudo. Y eso a su vez tenía repercusiones en la sala porque la sala tenía muchísimos pacientes, había muchos pacientes en la guardia que eran derivados a la sala y la sala tenía constantemente cierta presión y premura por dar altas para que ingresaran los nuevos pacientes. En ese contexto, digamos, es que nosotras tomamos este caso, esta viñeta que vamos a presentar, hablando un poco de las dificultades que se nos presentaron al momento de trabajar y bueno, un poco también pensando en la articulación con la que no contaba esta sala con otros espacios territoriales. Bueno, paso a leer la viñeta. Llega a la sala de internación S, de 21 años de edad, luego de haber transcurrido varios días en la guardia por un intento autolítico. El mismo ya había sido precedido por intentos previos, aunque la mayoría de su familia lo desconocía, ya que ese nunca les había dicho nada sobre ellos. Esta era la primera internación, en realidad el primer abordaje desde salud mental que tenía este paciente. Habían habido otros intentos, pero nunca, digamos, tuvo atención desde lo psicológico, lo psiquiátrico, nada. Requirió varias entrevistas individuales para comenzar a hablar y empezar a poner en palabras un poco de lo que le pasaba. Actualmente se encontraba viviendo con su padre y su hermano menor desde hacía 5 meses. Luego de haberse mudado por una intervención de la justicia para evitar que siguiera sufriendo situaciones de violencia con su madre. Él vivía en otra provincia con su mamá y a partir de diversos hechos de violencia que él pudo denunciar, se resolvió que venga a vivir con su padre, a quien no veía hacía años. La última vez que había visto a su padre eran a los 4 años. Tenía 21 el paciente. Entonces, en contexto de pandemia, lo subieron a un colectivo, a un micro, y lo trajeron para acá. Bueno, al producirse esto en pandemia y no haber tenido contacto social con nadie, excepto su nueva familia, comentó que se sentía solo. Esto era lo primero que había aparecido, digamos, de su padecimiento en las entrevistas. Indagando sobre su adolescencia en la provincia en la que vivió la mayor parte de su vida, nos comenta que participó de diversos grupos solidarios en su colegio y que a su vez le gustaba realizar actividades artísticas. Cuando comentaba sobre esto se le iluminaba la cara, era otra persona. Comenta que dichas actividades lo hacía sentirse bien y que le gustaría comenzar a hacer algo de esto en Buenos Aires. Teniendo en cuenta la importancia de los diversos determinantes que pueden influir en la salud mental, en este caso, el tratamiento psicoterapéutico y farmacológico no alcanzaban. Aunque el momento agudo de su cuadro cesara y ese comenzara con tratamientos ambulatorios de psicología y psiquiatría, su situación con respecto a los vínculos sociales seguiría siendo la misma. O sea, volvería a vivir con este padre, quien, según él, no lo entendía, realmente no se conocían y tampoco podía dar cuenta, digamos, del padecimiento de su hijo. Él ya había dado un montón de indicios de que se sentía mal y el padre no había dado lugar a eso. Era muy difícil intervenir con el padre. Por lo que era necesario comenzar a articular con algún dispositivo territorial para comenzar a fomentar lazos sociales en el paciente, ya que era algo que trajo al espacio psicoterapéutico como uno de los generadores principales de su malestar. Cuando se trata de pacientes jóvenes, en el dispositivo de internación se suele articular, si hay suerte, con un programa dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, que en nuestro territorio se ejecuta a través del municipio, encargado de la inserción social de jóvenes en condiciones de vulnerabilidad. Este era uno de los tantos programas que por la pandemia cerró y en el momento que nosotras rotamos se estaba empezando a, digamos, reconfigurar, pero digamos que no era lo mismo que había sido hace unos años. El envión. Había muchos que habían cerrado, u otros seguían funcionando desde lo virtual, pero digamos la cuestión territorial, que era algo recontra importante en ese programa, se había perdido y se estaba reconfigurando. Era como muy difícil poder hacer ahí una conexión. Sin embargo, surgieron dificultades relacionadas con la pandemia, como ya dije, y bueno, y la época del año también, porque era fin de año. Entonces, por un lado,
por el tema de la pandemia, esto que digo, que se estaba reconfigurando y no había tanta posibilidad. Y por el tema del cierre del año, muchas de las actividades estaban cerrando, entonces no podía, digamos, introducirse ahí. Por otro lado, la premura del dispositivo de internación por disponer de camas y por una lectura del padecimiento mental en términos individuales y acotados al psiquismo y las conductas, resultó en el alta apresurada del paciente. Por lo que estas cuestiones debieron resolverse en los controles que se realizan una vez que los pacientes se externan, con una frecuencia de contacto con el paciente mucho menor y con el riesgo que la falta de estos espacios pudiera provocar en él una situación similar a la que se encontraba antes de ser internado. Realmente se complicó mucho poder hacer este enlace y finalmente no se pudo hacer. Surgen como interrogantes, a partir de ambas viñetas, los siguientes. ¿Cómo trabajar con aquellos pacientes que no cuentan con una red continente que los acompañe en sus procesos de salud, enfermedad, atención, cuidado? ¿Cómo sortear los reduccionismos que se presentan cotidianamente en el trabajo con la salud mental y que solo contemplan aspectos individuales de los sujetos? ¿De qué manera lograr un trabajo interdisciplinario e intersectorial que dé respuesta al padecimiento del sujeto? ¿Y cómo evitar repetir ciertas prácticas que ya han fracasado anteriormente? Pasa mucho también que hay muchos pacientes que tienen reinternaciones por no, digamos, hacer una lectura más macro de la situación. Entonces siguen pasando las reinternaciones y como que no se hace nada, digamos. Ahora vamos a leer un poco las reflexiones finales y con eso ya estamos. Hoy, a más de 10 años de la Ley de Salud Mental, vemos que se continúa pensando el padecimiento de los sujetos de manera aislada de su contexto, su historia, cultura y todos aquellos aspectos que contempla. Según Asperger, cuando se adopta la idea de la enfermedad como hecho natural y biológico y no como un hecho social e histórico, se pone en evidencia el rasgo de historicidad que es estructurante en el modelo médico hegemónico. En nuestro recorrido como residentes, pudimos observar que se piensa el abordaje de la salud mental de manera individual para el sujeto que padece, sin considerar que muchas veces, si no se visualizan otras cuestiones, es probable que se repita el malestar por el de consulta. Procurando realizar intervenciones que tiendan a abordar la integralidad de la salud de los pacientes, intentamos articular con diversos dispositivos territoriales sin éxito debido a las modificaciones que sufrieron a causa de la pandemia o porque no se adecuaban a las necesidades del paciente. Sumado a esto, el apremio de los tiempos institucionales dificultaban la posibilidad de pensar este tipo de abordajes debido a la necesidad de dar alta sin tener en cuenta los diversos determinantes que influyen sobre los padecimientos mentales y sobre las urgencias. Según Yanko, las transformaciones de los problemas de salud requieren de nuevos modelos de atención. En coincidencia con la autora y en función de lo mencionado anteriormente, consideramos necesaria la implementación de espacios de trabajo interdisciplinarios en los que se pueda dar lugar a la reflexión y el debate de los diversos casos con los que se trabaja, teniendo en cuenta una visión integral del padecimiento de los pacientes, adecuando la atención del sistema de salud, fomentando la conexión con los diversos actores y dispositivos de la comunidad, pensando a las personas como parte de un entramado sociohistórico y cultural. Muchas gracias. Bueno, listo. Muchas gracias a las compañeras. Ahora invitamos a pasar al tercer trabajo de la mesa, que se titula La planta de cannabis en dispositivos comunitarios, nuevos abordajes en salud integral, cuyos autores son Sabrina Pimpinela, Alejandra Cabacín, Ignacio Canaval y Melissa Bolger. Bueno, hola a todos. Buenas. Hola a todos. Hola. Ahora sí. Hola. Ahí estamos. Hola a todos y todas. Bueno, primero agradecer la invitación al hospital, a todos los asistentes, obviamente, por elegir esta mesa en relación a las otras. Y bueno, que vamos a arrancar con este trabajo, que es la presentación de un trabajo construido colectivamente. Nos toca acá representar, que éramos dos, nos dieron hasta 3 personas, así que muy contento, agradecemos a Cristian por eso. Y ya vamos a ver cómo se suma el cuarto in situ, así que bueno. Bueno, para arrancar queríamos presentarnos. Nosotros somos de la ciudad de Rosario, todos trabajamos en abordajes de consumo y salud mental en nuestros trabajos diurnos, pero hoy vamos a hablar de la Asociación de Usuarios y Profesionales para el Abordaje del Cannabis y Otras Drogas, que lo que queríamos traer acá en esta breve presentación, que yo voy a hablar unos 5 minutos para ubicar más o menos quiénes somos. Nosotros estamos trabajando en esta temática
diferentes cantidad de años, hace más de una década algunos un poco menos de tiempo, pero lo que queríamos trabajar hoy en esta presentación, sobre todo es que en este tipo de jornadas, que me parece que son únicas y sobre todo en un hospital nacional como este, de esta categoría, nos parece muy importante primero destacar que, bueno, en este caso esta asociación y este trabajo está en relación a una construcción hecha por usuarios. Y no me estoy refiriendo a otras personas, sino a nosotros mismos, que nos autorreconocemos como usuarios de sustancias psicoactivas y que conformamos como parte de nuestro trabajo una lógica que tiene que pensarse en relación a la salud mental y cómo poder pensar esto en beneficio de los abordajes comunitarios. Nosotros hoy no vamos a hablar de los otros dispositivos que tenemos una cooperativa de cultivo, tenemos espacios de formación en distintas universidades nacionales, en la Facultad de Medicina, en la Facultad de San Luis, en la UGR, en distintos lugares. Pero lo que nos parece muy importante, primero, es destacar, sobre todo me parece que estos lugares de pensar tiene que estar, es que tenemos que tomar cierto lugar a no quedarnos en análisis bibliográficos, en quedarnos en situaciones para pensar, sino en pensar cómo vamos a hacer para aplicar nuestro conocimiento en salud mental y en derechos humanos a prácticas concretas que modifiquen la realidad. Y en este caso fue abordar particularmente la planta de cannabis, en este caso, otras sustancias, y pensar cómo vamos a hacer esto. Nosotros lo hicimos desde la modificación de leyes, la conformación de un colectivo interdisciplinario que aborde esta temática, y cómo conformamos esto, generando un dispositivo que tome nuestras necesidades y sobre todo las necesidades de los usuarios, y en este caso puede hacer una diferenciación con nosotros, en nuestros usuarios, que tuvimos que aprender no solamente a tomar en cuenta lo que es la tercera edad, niños, distintas patologías, sino que sumar distintas disciplinas para poder pensar cómo abordarlas, porque no era algo que nosotros sabíamos. Estos dispositivos vivos son la nueva forma, desde nuestra óptica, para defender la ley de salud mental. Si nosotros decimos que hay que sostener la ley de salud mental, pero no nos vinculamos con otros dispositivos, no pensamos nuevos abordajes, van a ganar las organizaciones de padres, las medicinas hegemónicas, porque no estamos proponiendo algo que tenga que ver con la realidad en la cual estamos insertos. Ese es parte del objetivo de nuestro trabajo. La hegemonía, nosotros, por ejemplo, con la planta de cannabis podemos trabajar, no es necesariamente progresista trabajar desde cannabis, porque podemos vender un producto, podemos quedarnos con la hegemonía psiquiátrica, y sin embargo nosotros tomamos la decisión política y epistémica de generar conocimiento, generar profesionales y generar dispositivos que modifiquen la realidad de nuestros territorios, primero en nuestra ciudad y después en otros lugares. Y después me parece importante, y ya para ir cerrando, es que cada uno de los que estamos acá tenemos que pensar qué grado de compromiso tenemos con los consumos de sustancias, con los abordajes interdisciplinarios, porque es necesariamente una actitud política y no, en nuestro caso, por ejemplo, que es una organización de la sociedad civil, no es partidaria. En el programa que nosotros veíamos de las jornadas, no hay usuarios que presenten trabajos y hay pocas organizaciones sociales que no estén financiadas por el Estado. Y en este caso para nosotros es un orgullo y una toma de decisiones que creo que tiene que ser la dirección por la cual vamos a tener que generar distintos dispositivos comunitarios y territoriales y también producción de conocimiento para sostener esta ley de salud mental. Porque la ley de salud mental, como está actualmente, todos podemos estar de acuerdo o no de acuerdo, pero sabemos que está en un territorio de disputa. Y generar estos dispositivos creo que son la forma de poder pensar alternativas a esto. Así que bueno, dicho esto, vamos a explicar un poco más finamente cómo funcionan estos dispositivos y qué grado tienen. Así que, dado mis 5 minutos, paso la palabra a la psicóloga Sabrina Pimpinela. Gracias, Ignacio. Bueno, para comenzar, compartirles un poco cuál es el modelo de abordaje de este dispositivo, los distintos espacios que tienen. Bueno, partimos de la noción de dispositivo como productor de subjetividad. Entendemos esto, la construcción de una maquinaria, de un artefacto que permita a la persona, al sujeto, tomar un lugar activo y cuestionar aquello que se presenta como instituido. El servicio de atención que tiene la sociedad no es sin poder comprender también las distintas lógicas, estatutos, reglamentos, encuadre, porque justamente estamos hablando de la intersección del campo de la salud mental en un abordaje integral de la planta de cannabis para la salud
Entonces, bueno, de alguna manera vamos a ir comentando qué espacios existen y cómo se van interrelacionando también para acompañar las distintas necesidades y demandas que presenta la población. Para comenzar, la atención clínica, el área clínica, es uno de los pilares fundamentales de la asociación, que existe desde el 2017, o sea, hace 5 años que brindamos este servicio a la comunidad. Han pasado, en el corte que hemos hecho del 2017 al 2021, más de 1.127 personas, el 83% corresponde a una población adulta y el 17% a consultas pediátricas. Esto de algún modo demuestra que el uso de la planta de cannabis se extiende también a las distintas etapas de la vida, de poder acompañar estos procesos, estas instancias de las distintas etapas de la vida, valga la redundancia. El dispositivo clínico, es interdisciplinario, integral, comunitario y territorial. Vamos a ir viendo los distintos espacios que funcionan. Hablamos de interdisciplina porque la atención clínica es interdisciplinaria, es médica, psicológica, nutricional, son consultas extensas de 1 hora donde hay una escucha ampliada respecto de cuál es la consulta que trae la persona, el sujeto. Y, de alguna manera se van interrelacionando con los otros espacios que tiene el dispositivo. Desde la clínica también generamos insumos como la historia clínica, consentimiento informado, que para nosotros es un documento muy importante porque informa a la persona qué hace ahí, o sea, se le informa tanto del marco regulatorio existente y por esto hablamos también de un dispositivo vivo y sinérgico, porque el dispositivo va mutando, va cambiando en función de la necesidad y del contexto sociohistórico legal actual. Entonces, acompañar esa intersección de complejidades hace a la atención clínica. También hacemos asesoría legal o asesoría en relación al acceso, ¿no?, a los distintos fitopreparados y productos a base de cannabis. En resumido, no quiero sacar mucho tiempo, puedo seguir hablando. Son 5 años de trabajo que venimos haciendo desde la asociación, acompañando estos procesos, como decía, respecto también del consentimiento informado, que se le informa a la persona que todos los datos recabados desde la clínica se han utilizado para poder relevar en proyectos de investigación. Se ha presentado el año pasado y este año también en distintos congresos 4 proyectos de investigación que siguen su continuidad también, que nos permite ir avanzando en el tema y elaborar políticas públicas. Además, el área clínica se extiende también al espacio de capacitación, porque necesitamos también que los profesionales puedan estar informados respecto del uso de la planta de cannabis y sus derivados. Tenemos algunos posgrados en la Universidad Nacional de Rosario, en la Facultad de Medicina, diplomatura en la Universidad de San Luis, y otros tipos de capacitación, acompañando también a los profesionales que tengan el interés y el deseo de poder implicarse en la temática. Como forma también de hacer una cuota de la promoción y prevención de la salud. Bien, cabe destacar que todas estas actividades que venimos desarrollando, desde el diseño de dispositivos para abordajes clínicos y comunitarios, están enmarcados dentro de lo que es el prohibicionismo, ¿no? Nosotros en un montón de cuestiones, acciones y actividades que desarrollamos todavía no tenemos la regulación necesaria para poder desarrollarla. Eso no quita que nos posicionemos desde un ámbito de militancia, desde una organización social sin fines de lucro, poniéndole el cuerpo, poniendo los equipos a disposición y los conocimientos y encontrándole las estrategias posibles para poder llegar a incidir en esas políticas públicas. Somos parte asesora de lo que es el Consejo Consultivo del Ministerio de Salud de la Nación, por lo tanto,
todos estos años de militancia en relación a una nueva ley de drogas, a nuevas regulaciones, justamente en estos momentos actuales está teniendo una incidencia directa. Más allá del dispositivo clínico que veníamos comentando, se deriva de las necesidades de la comunidad dos dispositivos también que son parte y están en articulación, que vamos a mencionar en este momento. Uno es un espacio de escucha grupal que también acompaña los tratamientos, los acompañamientos de terapéutica con cannabis, donde justamente también a partir del eje transversal de la escucha se dan lugar a distintos, digamos, a distintas construcciones en relación a los saberes y a los abordajes en salud integral. Queremos destacar que la cuestión de la salud mental no es ajena a un posicionamiento y a una perspectiva dentro de lo que es la salud integral, el abordaje en salud integral interdisciplinario en pos del buen vivir, ¿no? Ya no estamos hablando mucho de calidad de vida, sino más bien nos gusta ir por el buen vivir y por otro lado también dar lugar a los sujetos, a las personas que no solo hacen tratamiento con cannabis, sino que tienen algún tipo de acercamiento con la planta desde algún lugar, desde el cultivo, desde el acompañamiento familiar, desde su área profesional. Entonces, en estos espacios de escucha se generan un montón de cuestiones que complementan otros espacios o que inauguran o que abren la posibilidad de otros espacios donde el equipo interdisciplinario que lo lleva adelante viene desde diversas disciplinas, no solo de los ámbitos de la salud mental ni de la medicina, sino también hay compañeros que vienen del área de la historia, del área del teatro, del área de los lenguajes artísticos, de la nutrición y demás. Entonces, bueno, este espacio de escucha que viene sosteniéndose desde hace años, desde los inicios, que fue mutando, porque al principio se armaba en función de los diagnósticos de los pacientes, después fuimos descubriendo que no era necesario juntarse por diagnóstico, sino que era más abierto a la comunidad. Y ahora lo estamos pensando como que va a ir mutando también hacia un proceso de encuentro, de varios encuentros con un grupo estable para, bueno, poder incidir y profundizar, ¿no?, en esta construcción de conocimientos y construcción de salud. Y como último me voy a detener solamente en comentar un nuevo espacio que inauguramos este año, que justamente tiene la particularidad de hacerse conjuntamente con el Estado municipal. Consideramos que todas las acciones desde las organizaciones, de alguna manera el diálogo o la interacción con lo que son los organismos estatales es fundamental. Muchas veces la relación entre Estado y organizaciones es conflictiva porque muchas veces las organizaciones se hacen cargo de lo que el Estado no en relación a la vulneración de derechos, pero bueno, en este caso, a partir de un diálogo con un programa de capacitación en oficios que se llama Nueva Oportunidad, que depende de la Municipalidad de Rosario, articulamos nuestro trabajo con un proyecto que se llama Sembrando Conciencia, Sembrando Saberes, con grupos de jóvenes y no tan jóvenes, en distintos barrios de la ciudad de Rosario, con un espacio de encuentro que dura 3 meses de duración, 10 encuentros, donde abordamos la cuestión de la salud integral, la cuestión de los cuidados, la cuestión de la reducción de riesgos y vulnerabilidades desde las potencialidades de la planta de cannabis. Una planta prohibida, que viene estigmatizada, ¿no?, que desde el ámbito de los consumos problemáticos, digamos, puede aparecer como una cuestión conflictiva. Bueno, es la primera vez, consideramos con esta experiencia, una articulación que acompañe al Estado junto a una organización de militancia en relación al cannabis, donde generamos estos espacios y en estos encuentros abordamos desde la historia de la planta de cannabis hasta las terapéuticas con cannabis, hasta la articulación con otras plantas que pueden ser terapéuticas y medicinales, hasta lo que son las nuevas leyes de drogas, el prohibicionismo y demás, y construimos los saberes conjuntamente con la comunidad a partir de estas estrategias. Siempre desde un ámbito de educación popular, siempre a través de lo lúdico, siempre poniendo el cuerpo, pero nos
nos parece que también este tipo de acciones son las que nos abren nuevos horizontes, ¿no?, a la hora de construir abordajes en salud mental y en salud integral. Le dejo a mi compañero el cierre. Hola a todos. Igual voy a hacer uso de mi reverberancia. No sé si se va a ver ahí. No trajimos mucho. Pero, ¿saben lo que es esto? ¿Eh? Vamos a sortear. Íbamos a sortear. A ver cuántos levantarían la mano. Bien. Ah, varios. No, bueno, ¿saben lo que es esto? Esto, ¿la conocen? ¿Qué es? ¿Y esta? ¿Qué es? Cannabis. ¿Saben qué diferencia principal existe entre estas dos plantas para la salud? El prohibicionismo, ¿no? Son dos plantas que acompañan a la salud, que pueden acompañar la salud y tratar la enfermedad. Estamos en las jornadas de salud mental y consumos problemáticos. Nosotros siempre decimos que el mayor problema de la planta de cannabis es la pérdida de la libertad y la autoestigmatización es la estigmatización social. Creo que estamos acá para deconstruir eso. Muchas gracias. Hola, hola. Muchísimas gracias por compartir la experiencia, súper rica. Ya vamos a dejar lugar a la discusión y al sorteo, me imagino. Pasamos al último trabajo de la mesa. Si no llegó la compañera que tenía que presentar el primero, que no me avisaron todavía. El último trabajo se llama Abordajes instituyentes en salud, posibilidades de la creatividad. También compañeros de la RISAM. Los autores son María Gabriela Aray, Macarena Rosario Cabrera, Cristian Ramírez Lazarte, Melissa Sanjuan y María Belén Sosa. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En principio, agradecer por estar presentes en este espacio, por la oportunidad de poder presentar el trabajo y bueno, me presento, mi nombre es Cristian, residente de segundo año de enfermería en la residencia interdisciplinaria en salud mental del Hospital Nacional Laura Bonaparte, y junto a mí mi compañera. Yo soy Melissa Yajumbaum, soy musicoterapeuta, residente también de segundo año y escribiendo este trabajo con nosotros, como dijo Cristian, Macarena Cabrera, Belén Sosa y María Gabriela Aray, que pertenecen a las disciplinas de residente de psiquiatría, de trabajo social y de psicología, y también en la residencia, en la RISAM, tenemos compañeros de terapia ocupacional. Bueno, en principio, para contextualizar, este trabajo nace de multiplicidad de interrogantes que se generaron en el transitar nuestras rotaciones en el marco del primer año de la residencia. Interrogantes que nos permitieron intercambiar y reflexionar en relación a, por un lado, la perspectiva de trabajo comunitario enmarcada en la Ley Nacional 26.657 y, por otro lado, las estrategias y los abordajes que siguen operando como resistencia a la mencionada ley y su perspectiva. Es importante aclarar que la ley establece lineamientos de derechos respecto al tratamiento en salud mental que visibilizan y cuestionan el modelo tutelar hegemónico que operan y que siguen operando en la actualidad. Concebimos a la ley no solamente como un punto de llegada en relación a luchas y movilizaciones en un sentido histórico, sino también como un punto de partida para continuar y visibilizar el cambio de paradigma, ¿no? Desde un paradigma tutelar hasta a un paradigma que considere derechos. Derechos relacionados a las alternativas terapéuticas que
que sean lo menos restrictivas posible en relación al ámbito hospitalario y, por otro lado, los más convenientes para las personas en el sentido de promoción y preservación de lazos sociales, incorporando las dimensiones laborales, familiares, comunitarias, que permitan el abordaje de nuevos posibles, que más que dar respuestas, abren a nuevas preguntas. Bueno, y en ese sentido, nos preguntábamos qué padecimientos son los que están presentes hoy, con qué usuarios nos encontramos y qué ofertamos como institución de salud frente a esos padecimientos, y desde qué lógicas se presentan estos dispositivos y todo lo que tenemos para ofertar. Y desde ahí pensábamos, trayendo un poco las lecturas de Carballeda, las condiciones de producción de subjetividad actuales, las encontramos ligadas al neoliberalismo y a la lógica del mercado, que reproducen condiciones de inclusión y exclusión que se corresponden a la lógica del consumo. Entendemos que esto profundiza los procesos de exclusión y que fragiliza los lazos sociales y se entreteje con una hegemonía constantemente vinculada al individualismo y que se piensa la salud mental desde la idea de voluntad personal que invisibiliza el motor de lo particular para la existencia de lo vivible y deseante. Y en este sentido pensamos cómo los padecimientos de la actualidad están vinculados a las formas de producción de subjetividad y que en muchas situaciones se presentan en los dispositivos que transitamos como lo que nombra Carballeda como sujetos inesperados, como sujetes inesperados. Lo tomamos porque pensamos que serán sujetes que le hagan pregunta a las respuestas instituidas y que conmueven en ese sentido a los dispositivos y a las respuestas y modalidades universales. Descolocan en tanto generan movimiento y desconcierto. Ahí nos preguntábamos por la accesibilidad, pensando la accesibilidad en términos relacionales, en un encuentro entre los usuarios y los dispositivos de salud, haciendo foco en este entre que da cuenta de la accesibilidad y piensa la accesibilidad en términos de condiciones que motorizan o obstaculizan el acceso a salud. Nos preguntábamos entonces si esta accesibilidad es efectiva siempre y también ¿por qué no pensar en las trayectorias de salud vinculadas a la accesibilidad? Y en ese sentido pensábamos cómo hacer este pasaje de la lógica tutelar a la lógica de derechos. Y ahí es donde se nos presentan las resistencias. Las resistencias, por un lado, en el sentido de estar en contra de lo novedoso, del cambio, y por otro lado, las resistencias para poder generar nuevos posibles a lo establecido y el estructurado en las lógicas de atención en salud. Y ahí es donde nos preguntamos cómo pensamos a la resistencia. Nos animamos a decir que nace como una resonancia entre la incomodidad y la inconformidad sobre aquello que opera como un poder, negando otros posibles existentes. Una resistencia que genera insistencia, que permite la tensión de fuerzas y que se potencian desde el armado de redes afectivas, complejizando, por un lado, la dominación y, por otro lado, permitiendo la posibilidad de percibir las transformaciones colectivas y de abordajes que politicen lo cotidiano y reivindicándolo, reivindicando el cotidiano de las personas en el abordaje de salud. Y así permitir el agenciamiento político de construcción de nuevos posibles en clave comunitaria. Bueno, y pensando sobre estos nuevos posibles, pensábamos como en esta cristalización de algunos elementos que se repiten y que en algún punto estallan frente a los padecimientos actuales que mencionábamos. Nos interesaba pensar en el imaginario social como un modo de
concebir el mundo que le es propio a cada comunidad y a cada sociedad, y que en el imaginario social, según también trae Castoriadis, está el término instituido y el término instituyente. Lo instituido como lo ya prefijado y lo instituyente como posibilidad de cuestionamiento. En ese sentido, nos preguntábamos cómo habitar y cómo habilitar estos modos instituyentes en nuestras prácticas cotidianas. Entendemos que no es sin la incomodidad, sin la incerteza, que también mencionaban algunos compas anteriormente, y que en este movimiento, en este estallido, pensamos la oportunidad, pensamos la crisis como una oportunidad, y esta oportunidad vinculada a la creatividad, ¿no? La necesidad de poder pensar desde la creatividad nuevos modos. La creatividad la entendemos como un mecanismo de afrontamiento en la cotidianidad, tanto para usuarios como para nosotros como profesionales de la salud. Y pensábamos la misma como espacio de invención de posibles existentes. La creatividad como creación, como inventar algo que antes no existía. También Winnicott, otro autor, trae la creatividad, la piensa como condición de estar vivo. Lo pensábamos como un movimiento contrahegemónico que pone relieve a saberes olvidados o desconocidos. Como una construcción activa de nuevas maneras de vivir. Bueno, y leo la parte final del trabajo, para cerrar. Pensábamos entonces que se trata de potenciar lo radical de nuestra institución, creando una fisura en el orden establecido, dando paso así a otras formas no presentes aún que podrán nacer en la construcción colectiva. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias nuevamente a los compañeros de la RISAM. Me parece que esta mesa, que se trata de relatos de experiencia, tuvo un eje en común y que pudimos ir viendo en cada una de las exposiciones y cada uno de los relatos de diversas experiencias en distintos lugares, en distintos territorios y sobre todo distintas disciplinas, que me parece que la palabra que surge como eje fue la contrahegemonía, ¿no? Como pensarnos por fuera de la tradición en cuanto a lo que viene siendo la ciencia y sobre todo el ejercicio de las prácticas en salud que vienen dominados por la cuestión médica a través de tantos años, y que un poco la ley de salud mental, que es un poco lo que nos convoca hoy, viene a tratar de desarmar, que como bien dijeron les compas hace un ratito, trae muchas resistencias y hay que trabajar. Y sobre todo me parece que rescatar la cuestión de la creatividad, ¿no? Me parece que cada uno de los trabajos que expusieron viene a traer un poco esta cuestión de pensarnos por fuera de lo que se viene proponiendo para crear cosas nuevas y que funcionen, porque claramente lo que nos está pasando y sobre todo la pandemia lo que nos vino a traer y a mostrar en la cara de manera evidente fue que hay algo que no está funcionando en cómo manejamos la salud mental de la población y sobre todo nuestros vínculos con las sustancias, ¿no? que un poco comentaban los compañeros en relación al cannabis y al prohibicionismo como forma de abordar estas cuestiones, que lo único que hace es traer más complicaciones y más dificultades para que la salud sea un derecho, ¿no? Como que podamos acceder todos a una salud integral y una salud mental de calidad y como habían dicho por ahí, un buen vivir. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna cuestión que quieran agregar, hacerles comentarios a los compañeros. Me parece que las exposiciones estuvieron muy buenas y súper interesantes. Me parece que estos espacios, además de permitir exponer, también son lugares donde dejamos que la creatividad fluya, porque la construcción colectiva permite que haya mayores ideas como más complejas, ¿no? Como corrernos de esta simplificación y reduccionismo en los abordajes de la salud mental. Así que si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, alguna felicitación, alguna sugerencia.
¿Quieren comentar algo más ustedes? Si quieren pueden aprovechar el tiempito que nos sobraron unos 10 minutitos todavía, así que si quieren ampliar, tienen la posibilidad. Bueno, nosotros tenemos ganas de compartir un poco más acerca de este dispositivo territorial que se viene dando este año, porque de alguna manera nosotros como profesionales que trabajamos en AUPAC, pero que también muchos de nosotros en el Estado y en espacios públicos, de alguna manera nos viene como explotando la cabeza, lo pongo en esos términos, ¿no? Este dispositivo que comentábamos de abordaje integral de la planta de cannabis, como bien dijimos, va desde la historización de una planta que viene acompañando al hombre como medicina, pero también como uso tecnológico, como un montón de cosas, hace 10.000 años, ¿no? Y si alguno ha leído un poco acerca de historia de drogas en general y de prohibicionismo, sabrá que esto viene estando prohibido hace 80, ¿no? Entonces, poder hablar y problematizar esto con jóvenes de los barrios populares, y cuando digo nos estalla la cabeza es porque en este segundo ciclo la gente que se acercó va de 4 años a 74 años. Y poder poner a circular toda esta información y traer, ¿no?, los saberes populares, los saberes ancestrales, el enmarcar esta planta para la salud junto con otras plantas, por eso traíamos la lavanda, ¿no? O sea, y es una planta más y esa potencialidad, ¿no? Pero poder poner a circular la palabra hace que se puedan deconstruir muchísimos los prejuicios. Cuando hablamos del prohibicionismo, ese prohibicionismo está instalado en nuestras cabezas, está instalado en nuestras academias, en cada uno de nuestros manuales. Yo me acuerdo que cuando estudié medicina, digamos, fue en el Goodman, era el diablo, ¿no? O sea, el diablo de los fármacos, todas las sustancias. Entonces, y poder poner en juego esos saberes y esta cuestión transgeneracional, insisto, en el de 4 años a 70 años, y poder ponerla en otro lugar, la verdad que es algo que yo nunca había visto, digamos, lo que nos devuelven las personas acerca de cómo flashean, y insisto en esos términos populares, ¿no? A propósito los hago, con la concepción de la salud integral, con entender que algo puede de una manera ser usada responsablemente o adultamente y para el placer, subrayo esa palabra también, y cómo en el otro extremo, digamos, el daño que nos ha hecho los prejuicios instalados y los moralismos instalados sobre ciertos usos de ciertas plantas, para mí es muy, muy, muy rico. A ver, 2 cuestiones. Segundo ciclo, porque ya hicimos un primer ciclo que fue un poco más acotado de capacitaciones ahí en territorio, y en este segundo ciclo sumamos muchos más grupos, distintas edades, y logramos como hacer un salto de cantidad y de calidad. En relación a lo del ReproCan, que sí modificó y nosotros fuimos parte directa de trabajo en relación con el Ministerio de Salud y con el programa de cannabis nacional, ahora el programa provincial nosotros estamos directamente en parte de nuestra organización es la que lo coordina. Sí cambió, y acá hay algo que me parece muy importante. Estamos acá en una jornada de abordaje de consumo. Se habló muy poco de drogas. Primero. Después, somos todos profesionales del campo amplio de la salud. Tenemos que empezar a deconstruir nosotros mismos nuestras lógicas y nuestro conocimiento de los consumos de sustancias, tanto en los usuarios como en los profesionales, como los problemas de consumo en los profesionales, como qué pensamos entre nosotros como profesionales de lo que están consumiendo los usuarios, la calidad de la sustancia, la cantidad, qué es lo que estamos diciendo. Me parecen que son cuestiones a pensar fuertemente. Y después lo otro, que yo un poco me enojaba hoy, se reían un poco mis compañeros acá de algunos trabajos mega hiper bibliográficos, está la cuestión de que en esto de que sí cambió, ¿sabe qué cambió principalmente? 2 cuestiones. Una, que cuando nosotros estábamos haciendo este trabajo, primero nos podían meter presos a nosotros, y de hecho a algunos les pasó. Después poníamos en juego nuestra matrícula, porque en todos los actos que estábamos haciendo profesionales y los médicos, estaban poniendo en cuestión su matrícula porque era ilegal, lisa y llanamente. Y después fue el Estado y las universidades las que nos convocaron para formarlos en el conocimiento de esto.
nos pone orgullosos, está buenísimo, estamos en un buen momento. Pero lo que nosotros vemos es que hay un enorme desconocimiento y que también una enorme resistencia por parte de los profesionales de la salud en el amplio campo de esta problemática. Desconociendo cosas básicas como lo que dice Meli del Goodman en relación a el sistema endocannabinoide o la ley de cannabis. No son cuestiones a discutir, no son cuestiones a ganar políticamente, son conocimientos científicos totalmente asentados. Entonces, que profesionales de la salud discutan eso es como cuando discuten la ley de salud mental. Podés discutirla, pero partiendo de la base de que es una ley sancionada y que está. Después podemos discutir si la querés modificar o no, qué es lo que vamos a hacer. Así que estas son cuestiones como para puntualizar que me parecen importantes. Una cosita más solamente. Y también lo valorable y lo inédito de que justamente quienes estemos formando a los profesionales del ámbito de la salud y demás, somos la gente que ha venido trabajando desde el cultivo hasta los dispositivos en salud durante muchísimos años. Y muchas veces hasta los usuarios mismos les enseñan con los efectos a los profesionales de la salud que se vienen negando a estos nuevos paradigmas, ¿no? Y quienes estamos a cargo justamente de empezar a socializar estos conocimientos que vienen de años, justamente son miembros de las organizaciones canábicas que vienen desde el territorio. Y este eslogan que venía desde hace mucho tiempo, ¿no? De que justamente el cannabis, la cannabis era la puerta de entrada a otras drogas, ¿no? Que muchos de ustedes recordarán. Bueno, en este momento nosotros tomamos que la cannabis puede ser la puerta de ingreso a otros saberes, puede ser la puerta de ingreso a otras plantas, puede ser la puerta de ingreso a la construcción de nuevas perspectivas en los ámbitos de salud integral. Y que puede ser también, esto que hablaba Nacho en relación al uso adulto responsable y al placer, y a ver, si hablamos de salud mental y hablamos de placer o hablamos de prohibicionismo, ¿no se trata de esto? Consideramos que los abordajes en salud integral, hacia un buen vivir, innovadores, territoriales, que se construyen con la comunidad conjuntamente, son temas inherentes a lo que concebimos como salud mental. Bueno, sí, como siguiendo también un poco lo que venían transmitiendo los compañeros, pensaba que la desinformación ha sido un mecanismo de control del prohibicionismo, no es ingenua la desinformación. Entonces, justamente informar, la circulación de la información, la creación de los contenidos, investigar, es un modo también de dar tratamiento a la estigmatización de los usuarios de drogas, ¿no? Como no olvidar ese aspecto. Y que hemos sabido en estos años construir en conjunto, en red, porque la salida es colectiva. Así que también hacerle la invitación que nos puedan buscar en las redes, en el Instagram, aupac_, bueno, si a alguien le interesa se puede acercar, porque nuestra intención es poder construir con otros. Así que bienvenidos a aquellos que estén interesados en poder trabajar este tema. Bueno, gracias. Y para ampliar también y promocionando un espacio que sucedió aquí en el hospital el mes pasado, también en relación a los usos medicinales del cannabis y los usos no medicinales, pueden buscar en las redes del hospital esa jornada que hubo en octubre, fue, ¿no? Más o menos. Que también se trabajó sobre el tema y que el hospital está empezando a meterse con la cuestión del cannabis y el uso de otras plantas medicinales, así que bueno, para ampliar un poquito y nada, sobre todo para poder empezar a trabajar en conjunto porque es una de las líneas que vamos a empezar a trabajar el año que viene. Bueno, para ir cerrando porque ya estamos sin tiempo, ¿una preguntita más? Bueno, cortita. No es sobre cannabis, pero como están dentro de ese mundo, hay otras drogas también que se usan para tratamiento como potenciales terapéuticos. Quería saber si dentro de ese paquete que está entrando y se nota, se visibiliza un montón más, están entrando otras drogas como LSD o la psilocibina. Quería saber si están como bastante en contacto o están muy separados. Nuestro conocimiento mayoritario y nuestras
capacitaciones son particularmente del cannabis, pero tiene que ver con una cuestión, primero de conocimiento, de experiencia, pero sobre todo tiene que ver con una cuestión histórica. A ver, nosotros podemos discutir el uso de otras drogas psicodélicas u otras plantas, o el uso general, pero nosotros elegimos esta porque tiene una potencialidad que legalmente puede tener réditos más rápido, pero de todas maneras es nuestra forma también de ir ingresando. En algún momento yo creo que cuando nos formamos era con sustancias, o sea, psicoactivas. Pero realmente creo que el mismo conocimiento y el mismo encuentro con la comunidad, creo que vamos a terminar en un uso general de retomar el uso de plantas como parte del buen vivir. Creo que eso es la enseñanza que realmente va a modificar hasta nuestro nombre podríamos modificar, pero la verdad que sin ninguna resistencia por parte de nosotros, porque fue realmente en un intercambio con los usuarios lo que nos llevó a ese lado. Pero sí lo tenemos en cuenta y sí estamos avanzando en esas líneas. Bueno, muchísimas gracias a todos por la atención y por la participación.